La construcción no es un juego. Es fundamental para la seguridad de tu familia y para la economía del país. Por eso, cuando construyas, compra formal, construye legal. No caigas en la trampa. La DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Transportes te pueden investigar y sancionar por no hacer las cosas correctamente, con sanciones económicas e incluso cárcel. Sigue estas recomendaciones al adquirir el concreto y los agregados pétreos. Exige y verifica que toda compra tenga factura. Comprueba que la factura sea legal y contenga la numeración aprobada por la DIAN. Revisa que el concepto de compra de concreto o agregados pétreos figure en la factura con las cantidades reales, al igual que la fecha de la adquisición. Conoce a tu proveedor, no solo por el nombre, sino por la razón social que utiliza. Si la cambia, pídele que te explique por qué lo hace. Verifica que el insumo que adquieres tiene un precio acorde con el mercado y que estás pagando el IVA correspondiente del 19%. Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con otros proveedores. Lo barato sale caro. No caigas en la trampa. Compra formal, construye legal. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica organizada por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP en conjunto con la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procemco y la Asociación de Productores de Cemento ASOCEM de Perú. La Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procemco es una entidad de carácter gremial fundada en 1985 como Asocreto. Reúne a las empresas productoras de cemento, concreto y prefabricados de Colombia para promover el buen uso de estos materiales y actualizar al sector de la construcción en sus desarrollos, nuevas tecnologías y construcción con criterios de calidad y durabilidad. Hacen parte de Procemco Argos, Cementos Tequendama, Cemex Colombia, Concremóvil, Concretera Tremix, Empresa Colombiana de Cementos Alión, Holcim Colombia, Hormigón Andino, Hormigón Urbano, Manufacturas de Cemento Titán, Polimix Concreto Colombia, Preanza y Ultracem. La Asociación de Productores de Cemento ASOCEM fue fundada en 1982. Es la entidad gremial representativa de la industria de cemento y productos derivados en el Perú, cuya finalidad es la promoción y desarrollo de la industria para contribuir con la sostenibilidad del país. Hacen parte de ASOCEM Cementos Pacasmayo, UNACEM y Cementos Yura. Esta serie internacional de diseño y construcción sísmica está conformada por 17 conferencias que se realizan en 4 módulos. El módulo 1, diseño sísmico de estructuras de concreto, no corra riesgos, ya se realizó. Estamos desarrollando el módulo 2, conceptos de construcción de estructuras básicas de concreto, en conferencias los sábados dirigidas a personal de obra, y hoy damos inicio al módulo 3, análisis de vulnerabilidad sísmica de estructuras de concreto, que lo conforman 4 conferencias. Quienes se conecten en vivo al menos a 3 de las conferencias programadas en este tercer módulo por su constancia de asistencia. En Zoom el registro es automático. Al ingreso quedan ustedes de una vez inscritos, y para quienes están conectados por YouTube, en el chat estamos publicando el link para que puedan registrarse y que su asistencia sea tenida en cuenta para la constancia. Noticreto, la revista técnica del concreto en todas sus aplicaciones, es publicada bimestralmente en Colombia desde 1986 y en Perú desde 2018. Actualmente está en circulación la edición 165 en Colombia, un especial sobre inversión privada en infraestructura. Y para los asistentes a esta serie residentes en Colombia, Noticreto tiene una promoción especial para suscripciones y renovaciones. 12 ediciones impresas por 99.900 pesos y recibes como obsequio el libro El concreto y los terremotos. El link para hacer uso de la promoción lo estamos publicando en el chat. Y en Perú, donde en este momento circula la edición número 17 sobre avances en tecnología y construcción en concreto, la oferta de Noticreto también es muy especial. Para los asistentes a esta serie, el 50% de descuento en la suscripción, que para ese país es virtual, y la pueden hacer efectiva escribiendo al correo electrónico k.loaiza@asocem.com.co.
En el chat vamos a publicar este correo electrónico para que puedan acceder a la promoción. Prosemco, desde 1995, tiene el sector de la construcción en Colombia el Centro de Ensayo de Materiales CEM. Es un laboratorio de ensayos especializado en el desarrollo de planes de calidad de materiales y sistemas constructivos. Está acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, en 34 de sus ensayos. Y también realiza jornadas de capacitación de personal de obra en procedimientos y ensayos de calidad. Agradecemos especialmente a nuestros patrocinadores que con su vinculación hacen posible este evento y la participación de todos de manera gratuita. Este módulo se hace gracias a Pacasmayo, empresa productora de cemento, concreto y prefabricados en concreto en Perú, UNACEM, Unión Andina de Cementos, fusión de Cemento Lima y Cemento Andino de Perú, y Cemento Yura, productor y comercializador de cementos en Perú. Y en Colombia, Argos, Cementos y Concretos, Master Builder Solutions, el máster en soluciones químicas para la construcción, y Cementos Alión, siempre firme. En un momento vamos a iniciar la presentación. Las preguntas e inquietudes que quieran formular a nuestro conferencista pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Les agradecemos no usar el chat de Zoom para preguntas técnicas, ya que no van a ser registradas para darles respuesta. A continuación, tenemos la conferencia Evaluaciones previas a la actualización sísmica de estructuras de concreto. Es la primera del módulo 3, Análisis de vulnerabilidad sísmica de estructuras de concreto. Y nuestro experto invitado para este tema es el ingeniero Carlos Alberto Arcila, a quien voy a presentarles. Carlos es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en patología de la construcción de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con cursos de posgrado en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de los materiales, la patología estructural y la rehabilitación de estructuras. Es profesor universitario en el área de materiales, en programas de especialización de geotecnia vial y del programa de especialización en patología de la construcción de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Coautor del libro Rehabilitación y Mantenimiento de Estructuras, editado por el profesor Pablo Elene en 2007, y autor de un buen número de artículos técnicos sobre temas de concreto y durabilidad de estructuras. Carlos, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros esta mañana. ¿Estás con tu micrófono? A ver si estoy sin micrófono. No, ya te estamos escuchando, Carlos. Bienvenido. Gracias, muy amables por la invitación. Muy amables. Muchas gracias a los patrocinadores. Bueno, vamos a empezar entonces con esta charla donde vamos a discutir un poco sobre la evaluación previa a la actualización sísmica de estructuras de concreto. La actualización sísmica de estructuras pues es una actividad de la ingeniería muy en boga en Latinoamérica particularmente. Por supuesto, todos los países que tienen costas, digamos así, con Círculo de Fuego del Pacífico, con las zonas donde hay tanto temblor, pues necesariamente desarrollan este tipo de actividades. Los sismos nos pusieron entonces en alerta de que teníamos edificaciones vulnerables construidas, como en Latinoamérica se construye muchos barrios hechos pues sin ninguna normativa, construcción autoimpulsada por la misma gente que va construyendo piso a piso sus edificaciones, y muchas estructuras diseñadas con unos códigos donde pues los esfuerzos dinámicos no habían sido pues considerados en su verdadera magnitud. El diseño actual, a raíz de la modificación de la normativa nuestra, pues ya completa los requerimientos necesarios para mitigar los efectos de algo tan imprevisto en ocurrencia pues como es un sismo. Ya dijimos esto, descubrimos que muchas de las estructuras eran vulnerables, en particular en zonas donde la construcción crece sin norma alguna, de la mano con la pobreza. Se hizo entonces imperante actualizar aquellas estructuras esenciales, estas estructuras que nos mostraron, por ejemplo, el sismo de Armenia, que no deberían caerse precisamente en el momento en que están requeridas por la población que está sufriendo los efectos de un sismo. Entonces, hospitales, estaciones de policía, de bomberos, la defensa civil, las estaciones de energía, de agua potable, los acueductos, escuelas, teatros, sitios donde uno puede albergar gente, eran estructuras que no deberían caerse en un sismo.
Esto obligó entonces a que emprendiéramos un programa de actualización sísmica que lo desarrollaron, me imagino, la mayoría de los países latinoamericanos. Este trabajo de actualización sísmica mantuvo ocupadas las oficinas de ingeniería durante mucho tiempo. En épocas de baja construcción, donde nadie solicitaba muchos diseños, pues se encontró una beta interesante para los ingenieros y arquitectos, la actualización sísmica. Y eso duró varios lustros. Y quedan todavía muchas estructuras por actualizar, porque la cuestión no es solamente querer actualizar las estructuras, sino tener también los recursos necesarios para hacerlo. Hubo un pequeño detalle también que a veces se discute con los ingenieros y que es una cosa que todavía se hace. Le aplicaron a rajatabla la nueva normativa a muchas estructuras que de pronto vistas con ojos de ingenieros no necesitaban intervenciones tan grandes. Y hubo estructuras que realmente le metieron la mano siendo estructuras robustas, buenas, que se habían sostenido mucho tiempo y simplemente aplicándole una norma encontramos que no cumplía algunas cosas. Y dependiendo de quién estaba haciendo el trabajo de actualización sísmica, pues decidieron intervenirlas de una manera muy brusca, ¿no? Una manera muy invasiva. Entonces hay que decir también que la ingeniería en cierta forma tiene que primar en algún momento sobre la normativa. Los gringos nos enseñan mucho eso, ¿no? Es decir, el ACI es una herramienta de diseño, pero si el ingeniero que tiene su licencia como ingeniero estudia una estructura, mira, ve que su comportamiento puede ser adecuado, puede obviar en cierta forma el aplicar algunas de las condiciones de la normativa a rajatabla. Es una cosa muy importante porque a veces gente sin mucha experiencia coge una normativa y la aplica y daña una estructura interesante simplemente porque no la está entendiendo. Estoy en una conferencia. Hubo también muchas cosas interesantes, por ejemplo, la malicia indígena aquí imperó en la solución de muchos problemas de actualización sísmica. Estructuras en las zonas afectadas por el sismo que tenían un buen seguro, contrataron a ingenieros que dijeran que se iban a caer para poderlas demoler y cobrar el seguro. Y por el contrario, estructuras que necesitaban demolerse porque ya no resistían más, las salvaron simplemente porque no daba económicamente el negocio. Había que mantenerlas en pie a toda costa. Se hicieron muchos trabajos de actualización sísmica también con diseños donde la gente realmente no era experta en hacer ese tipo de intervenciones. Muchos anclajes hechos a medio pelo, nuevos elementos, recalces mal hechos, problemas de continuidad. Entonces, lo que decimos es que los próximos eventos sísmicos van a ser un control de calidad de lo que hemos hecho en el pasado. Y es que actualizar estructuras sísmicamente, estructuras viejas, es una labor muy, muy, muy complicada. Ni los ingenieros ni los arquitectos fuimos entrenados para esa actividad. Esta es una especialidad actualmente y lo va a ser por muchos años, porque por la universidad pasa uno y le enseñan la mecánica estructural, pero realmente nadie habla de reforzamiento. Nadie habla de cómo rehabilitar una estructura, de cómo intervenir una estructura ya hecha. Es decir, siempre nos están enseñando a construir estructuras nuevas. Ni siquiera hablan de durabilidad. Ya hemos repetido aquí insaciablemente que está faltando un entrenamiento más grande en materiales en las aulas de ingeniería y de arquitectura. Se engolosinan demasiado con la mecánica estructural y entre más se especializan en mecánica estructural, más olvidan el material con el cual están trabajando, y eso es un pecado muy grande, porque diseñar integralmente una estructura es no solamente entender el comportamiento físico, sino también entender su interacción con el medio. Muchos profesionales tuvieron que entrarle a trabajos de actualización sísmica en una labor muy parecida a la que tuvimos que ejercer los padres primerizos
sin saber el oficio y sin vocación. Es una canción de Joan Manuel Serrat que los invito algún día a oír, se llama Esos locos bajitos. Hay un esquema general de rehabilitación que es aceptado universalmente, que antes de hacer una rehabilitación uno debe hacer una buena evaluación estructural, un buen diagnóstico y en conjunto con el dueño definir los objetivos de la rehabilitación y la estrategia de rehabilitación y generar unas especificaciones bien hechas, bien escritas, acompañadas de planos nuevos de la rehabilitación, del reforzamiento, de lo que se va a hacer. Eso es muy importante, generar los planos. Es muy importante, lo hemos dicho ya en otras charlas, porque dibujando el plano de lo que uno está proponiendo, muchas veces se da cuenta que lo que está proponiendo es una locura, que lo que está proponiendo no es posible hacer. Entonces, generar planos de reforzamiento es súper importante. Y escribir unas buenas especificaciones, porque muchas veces ese trabajo se hace y nadie sabe quién va a realizar la labor. Entonces, entre más completa esté esa parte de especificaciones, la cosa va a resultar mejor. Empieza la intervención de la estructura, pues hay que hacer un buen control de la aplicación y un buen control de recepción. Miremos la problemática de actualizar una estructura. Actualizar una estructura arranca por aproximarse a la estructura y entenderla. Es la primera labor que hay que hacer. Si uno no entiende la estructura y empieza a aplicar una normativa, se puede estrellar muy fácilmente. Entonces, es bastante importante que la persona que se encargue de esa actualización realmente pueda entender la estructura, entienda diferentes tipologías de edificación. Cuando la estructura es aporticada y nosotros tenemos columnas, tenemos vigas y losas, es un poquito más fácil la cosa y más fácil de entender. Pero cuando uno empieza a intervenir estructuras de hace muchos años, ya la cosa no es tan fácil. Ya empiezan a aparecer muros que a veces no son de carga, empiezan a aparecer reguero de elementos que es inclusive muy difícil evaluar, muy difícil determinar su capacidad portante y también muy difícil actualizarlo sísmicamente. Es muy importante saber los años de construcción, la normativa con la cual se diseñó la estructura. También hay que mirar la factibilidad de actualizar la estructura y el costo. Estructuras que el costo realmente no se justifica. Muy probablemente es mucho mejor demoler y volver a hacer. Recopilar información existente. Eso es uno de los líos más grandes que hay en actualización sísmica, porque generalmente no se encuentran los planos. Uno sale de vacaciones y una secretaria muy diligente empieza a hacer orden, ¿no? Porque los ingenieros a veces somos desordenados y mantenemos un poco de reguero de planos por ahí. Y empiezan a abrir planos de 1940, y botan toda esa viejera. ¿Ya quién va a necesitar un plano de 1940? Y lo dejan a uno sin la información básica de primera mano que necesitaba para poderle entrar a la estructura. Y rías el problema para rehacer esa información. Entonces así llega uno a colegios viejos, no hay planos. Puentes, no hay planos. Tanques, plantas de tratamiento, no hay planos. Entonces toca empezar haciendo un levantamiento de la información básica de la estructura. Y si la estructura se ha construido, como es muy común en Latinoamérica, que empiezan una fábrica, luego le hacen una bodega adicional, le van pegando edificaciones, pues es todavía más complicada la situación. A veces ni siquiera saben de qué época son las construcciones con las que cuentan. Eso se soluciona a veces muy fácilmente con la señora del aseo. Uno a veces mira y ve a una señora ya haciendo su tareita. Y yo, oye, señora, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? No, llevo como 35 años. Venga, que usted es la que necesito. Ella empieza a decirle a uno de qué año son todas las partes de la estructura, porque cada una de ellas concuerda con el nacimiento de un hijo, con la muerte del papá, con no sé cuántas cosas. Entonces, esa información toca con los vecinos o con la gente que trabaja en la organización. Cuando, y es muy común que tengamos que mirar la cimentación,
Investigar la cimentación de una edificación es bastante complejo. Hay que romper pisos, hay que romper losas, hay que hacer grandes excavaciones. Aquí estamos viendo al amigo Ennio Pacini, hace ya algunos años, examinando una cimentación que había fallado por un problema de contracción térmica inicial en el Brasil. Pero en general, mirar cimentación es uno de los líos más grandes que tiene la actualización sísmica, por lo que genera de trabajos. También el tipo de edificación. Yo voy a hacer ensayos, voy a sacar núcleos, voy a hacer regatas. Entonces, muy distinto cuando yo tengo que mirar una estructura, por ejemplo, industrial, un puente, unos tanques donde no hay problema para ir a martillar allá, para ir a abrir regatas y huecos. Y cuando uno tiene que evaluar, por el contrario, un edificio como el que vemos a la derecha. Yo tuve que evaluar una de las sedes de la DIANA, que es la División de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cada media hora bajaba alguien a decir que la directora estaba en una reunión muy importante y que por favor no martilláramos. Incluso amenazó con revisar las últimas 5 declaraciones de rentas y seguíamos martillando. Entonces, evaluar estructuras ocupadas es un problema muy complicado. A veces la gente cotiza muy barato un tipo este tipo de actividades y no se da cuenta todos los líos que va a tener cuando empiece a hacer el trabajo en una edificación donde hay empleados, donde hay jefes, donde el ruido, el polvo van a ser un problema. Uno ve estructuras como esta, no hay ningún problema para entrar. Es una estructura industrial. En tanques, en plantas de tratamiento, pues el problema es que hay que desocupar la estructura para poder entrar a hacer los ensayos y las mediciones. El ruido, el polvo que generan muchos de los ensayos, pues son un problema. Entonces hay que contemplar siempre la posibilidad en estructuras que están ocupadas de trabajar de noche o los fines de semana, y por supuesto eso tiene unos costos adicionales importantes. Pero es muy importante que la gente que haga las evaluaciones tenga un equipamiento muy bueno, cuente con equipos que ayuden a que la cosa fluya. Y ojalá con gente que esté muy entrenada ya, que estén duchos en hacer este tipo de trabajos de evaluación. Con eso la cosa va andando sin problemas. Hay que tener mucha paciencia también. Uno empieza a mirar la estructura y empieza a llegar a sitios donde hay techos falsos que hay que quitar para poder entrar a unas vigas o a la losa. Hay tuberías, hay redes. Uno se encuentra con mucha cosa en estas labores de evaluación y debe resolver de alguna manera, ¿no? Aquí se alcanza a ver en esta estructura que ya hay corrosión por allá. Es inclusive complicado entrar a mirar sin desmontar esa tubería que se ve en la fotografía. Una vez recopilada la información, entonces, vamos a mirar qué cosas faltarían. En general, levantar la geometría de las secciones principales. Es muy importante que el diseñador, el calculista que va a tener a cargo estos trabajos, acompañe al grupo evaluador y lo guíe. Inclusive que él mismo decida cuáles son los elementos estructurales que realmente le interesan. Que a veces hay simplemente un listado de ensayos y la gente entra y los hace donde puede. Pero es muy importante que el diseñador diga, necesito este eje, necesito esta viga, necesito estas columnas, este pórtico de acá. Eso es muy importante, que él guíe la labor de evaluación. Hay que levantar la geometría de las secciones, determinar la cuantía de refuerzo, el tipo de barras, diámetros, el estado del refuerzo, determinar la resistencia a compresión del concreto, el módulo elástico, a veces se requiere, la curva esfuerzo de formación del acero, el F' sub Y, y hasta a veces es necesaria la resistencia a tracción directa del concreto, y ya miraremos cuándo. Para las mediciones, pues tenemos la posibilidad de utilizar la cinta métrica si no hay más, pero hoy en día estos equipitos que he puesto ahí en la pantalla, los distanciómetros láser, son bastante útiles. Realmente le ahorran a uno mucho tiempo. No hay que desplazarse metros y metros y metros, sino simplemente disparar y va obteniendo uno unas distancias con una precisión grandísima. Si no, toca a punta de decámetro, ¿no? Para la detección del acero de refuerzo, aquí
es importante hacer una discusión. Hay equipos ya en el mercado desde unos $250 hasta unos $15,000. Los últimos equipos, inclusive hay un detector que vale del orden de $25,000. Entonces, dependiendo de la importancia del trabajo y de para qué tipo de estructura lo voy a utilizar, pues podría tener un equipo muy barato, o un equipo de mediana gama, o definitivamente si tengo una labor de levantamiento de estructuras muy importantes, de pronto valga la pena meterse la mano al bolsillo y comprar un equipo de unos $15,000. Este ensayo pues es previo a otros ensayos, ¿no? En primer lugar necesito saber dónde están las barras de refuerzo, qué separación tienen, para luego definir los sitios donde yo voy a hacer otras pruebas. Por ejemplo, hacer una regata para mirar qué acero de refuerzo hay ahí, extraer un núcleo, hacer pruebas de carbonatación, pruebas de potencial de corrosión, de resistividad. Entonces, se necesita saber dónde está el acero de refuerzo. Aquí vemos a un operario. Hoy en día esta foto no sería posible, ¿no? Porque el tipo tendría que tener casco, gafas, overol, guantes, y probablemente está parado en un sitio no muy católico. Pero bueno, son fotos de la época que hacíamos evaluaciones por allá hace 20 años de colegios, y aquí estamos mirando una estructura de la Universidad del Valle. Entonces aquí estamos mirando en una viga con un detector de armaduras poderoso, estamos mirando la localización de los estribos de esa viga. Hay equipos muy modernos hoy en día. Este equipo del cual adquirimos un ejemplar hace poco, pues es muy interesante porque le va mostrando a uno en la pantalla directamente la posición de las barras. Ahí se alcanza a ver, va mostrando cada una de las barras que va encontrando, le va aproximando diámetros y le va diciendo de una vez la separación. Está muy, muy interesante el equipo. Tiene algunos inconvenientes, ahora se los vamos a contar. Este es un pantallazo de una determinación de la posición de acero de refuerzo. Entonces, por aquí hace estadística, los diámetros, los recubrimientos, pero lo importante es que en directo va uno viendo las barras en la pantalla. Cuesta mucha plata, pero lo que menos me ha gustado es cobran arriendo por el software para descargar la información, y eso sí, yo realmente me hubiera dado cuenta de ese pedacito, de pronto no hubiera comprado el equipo. Tiene uno que pagar por un software básico, muy básico, que no tiene tantas funciones. Hay que pagar $43 mensuales de arrendamiento para poder bajar la información del equipo. Es decir, se volvió un negocio de arriendo. Desafortunadamente, que por lo menos debería venir con un programa básico para uno descargar la información. Pero nos hemos encontrado con esa desagradable sorpresa. Un buen detector de armaduras, de todas maneras, nos va a ayudar a que a la estructura no tengamos que abrir unas regatas tan grandes para mirar. Uno podría no darle la vuelta completa a un elemento, ¿no? Haciendo una regata. Aquí se ve una manera un poquito más interesante de trabajar y más inteligente, es determinar con el detector de armaduras la posición de esa parrilla, ¿cierto? Y ya una vez dibujado ahí con el marcador, con el lápiz, la posición, abrir en unos sitios, unos huequitos pequeños para entrar a mirar qué tipo de acero de refuerzo tenemos ahí, cuál es el diámetro, y hacer las mediciones que necesitemos. Una cosa mucho menos invasiva, ¿no? Es muy importante abrir, porque recuerden que nosotros hace 40 o 50 años, y hace incluso menos, usábamos acero liso, que tenía otra resistencia, ¿no? Ya hoy en día se está utilizando pues acero corrugado y conocemos más o menos
los esfuerzos que aguanta. Pero hay mucha estructura que se hizo con varillas lisas que tenían una resistencia mucho más baja que la que tenemos. Entonces la cuestión no es solamente pasar con un equipo y determinar la posición del acero de refuerzo y los diámetros que nos dé el equipo, sino entrar a mirar, porque inclusive nos permite calibrar lo que estemos nosotros barriendo con el equipo. Entonces es súper importante abrir, mirar qué hierro tengo, es liso, es corrugado, de qué calidad, de qué marcas tiene la barra ahí, y medir su diámetro. Eso es importante. Es muy importante también, por ejemplo, en la foto de la izquierda estamos viendo una estructura que abrimos hace poco, donde ya hay hierro corroído y los estribos son lisos, mientras que en otros sitios encontramos estribos corrugados. Y este caso de la derecha es mucho más importante también. Con un detector de armaduras uno puede reportar que esa columna tiene esa cantidad de barras. Como hubo extrañeza en el momento en que encontramos tanto acero de refuerzo en esa columna, hicimos una detección 1,5 metros más arriba y encontramos que realmente lo que habíamos, con lo que nos habíamos encontrado era un traslapo. Es decir, 1 metro más arriba ya seguía simplemente una barra. Entonces, es muy importante que se sepa manejar un detector de armaduras para brindar información confiable al ingeniero estructural que va a utilizar nuestros datos. A veces nos piden que miremos la zona de refuerzo negativo en estructuras porque están interesados en ver qué va a suceder con la estructura cuando se inviertan los momentos. En esta estructura que estamos viendo en la foto fue muy fácil, inclusive tocó abrir porque estaban tan juntas las barras que el detector de armaduras no era capaz de mostrar muy bien la separación entre ellas, la posición, cuántas eran, entonces decidimos abrir. Pero cuando uno tiene que hacer esa labor en una estructura que está en uso, que está bonita, que tiene un piso, romper es un problema grande. Como una anécdota, les cuento que estuve mirando un banco de la sucursal del Banco de la República en la isla de San Andrés. Es una isla muy bonita. Allá tuvimos que romper unos baldosines para poder determinar este acero de refuerzo. Nos pidió el estructural ese dato. Rías el problema con la gerente del banco. Ingeniero, no saca los equipos hasta que no me ponga el mismo baldosín que hay ahí. Está avisado. No, ya di orden, no saca los equipos. Estuve 3 días en San Andrés mirando por todas las tapias, por las paredes, averiguándole a la gente a ver si de pronto encontraba un baldosín parecido al que tenía esta señora aquí. Laurentis Traverse, me acuerdo que se llamaba ya no se conseguía esa cosa porque esa estructura tenía 40 años. Claro que mi mujer todavía piensa que los 3 días que me demoré en San Andrés realmente estaba con una amiga que tenía de nombre artístico Laurentis Traverse, ¿no? Pero realmente es verdad, estuve buscando los baldosines para poderle arreglar el piso a esta señora en la sucursal. Como último recurso, tuvimos que hacer una fila completa de baldosín parecido para disimular la cosa. Y de esa manera nos entregaron los equipos. Entonces, hacer ensayos de evaluación sísmica genera unos litos que uno a veces ni siquiera piensa que se podía topar con ellos. Para la determinación de la resistencia, pues realmente el ensayo de extraer núcleos es lo más recomendable. Uno debería obtener unos núcleos bien tomados de la estructura para saber por lo menos con qué concreto se construyó. Hay que tener en cuenta que la broca hay que refrigerarla con agua y que si uno tiene ahí pisos, alfombras, va a haber líos. Este aparatico lo venden por el cual uno puede introducir la broca y recoge toda el agua y la puede uno pasar por una manguera a un baldecito. Es una bobada, pero a veces uno no sabe que existen soluciones de ese estilo. Conseguirlo no es fácil, pero realmente lo saca uno de ese problema de que el chilgueteo del agua es bastante engorroso en esas labores de evaluación. Hay mucho ensayo no destructivo, generalmente cuestan mucha plata. Aquí se ve en la fotografía un radar que le permitiría a uno determinar un poquito la geometría de una cimentación. Pero pues son equipos que valen miles de dólares, ¿no?
y el alquiler cuesta mucho. Entonces a veces hay que decidir entre pagar esa cantidad o simplemente poner gente a abrir unas trincheras ahí para exponer la cimentación. Miremos algunos ensayos que nos permitirían de una manera indirecta determinar la resistencia de un concreto. Aquí estoy haciendo yo, en la época que trabajaba, unos ensayos de esclerometría y con un esclerómetro mecánico, ¿no? No es digital. Este aparato pues habría que tenerlo calibrado. Depende la lectura de la posición en que se use, de manera que es muy importante saber eso. Pero de pronto la cosa más importante, y tal vez es una razón por la cual la esclerometría ha tenido como mal nombre, siendo un ensayo muy útil, un ensayo que bien hecho vale la pena. Yo he tenido estructuras en las que a veces la esclerometría me da mucha mejor correlación con la resistencia mecánica del concreto que el ultrasonido. Entonces, es muy importante una cosa: utilizar un solo equipo, utilizar un solo operario y tener un equipo calibrado. Eso es súper importante. Eso no es una guitarra para irse la pasando uno al otro. Entonces, si una misma persona hace los ensayos en todas partes, yo puedo hacer comparaciones. Dos personas distintas con el mismo equipo en la misma zona miden índices esclerométricos distintos. Entonces, eso no se puede ir pasando de mano en mano. ¿Qué hay que hacer una vez se hace los 10 disparos, se toma un promedio, se limpia la serie estadísticamente? Entrar a una tabla de estas con el índice esclerométrico y leer una resistencia aquí. Entonces, generalmente caemos en una zona muy bajita con nuestros agregados en Latinoamérica. Tenemos cordilleras muy jóvenes, agregados en cierta forma como de bajas densidades. Entonces, utilizar este tipo de ábacos generalmente no ha sido buen negocio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar una curva parecida a esa de correlación, pero con datos propios de la misma estructura que estamos evaluando. Simplemente es hacer las pruebas de esclerometría en varios sitios y tomar núcleos ahí, y sacarlos y hacerlos fallar, y seguir haciendo esclerometría. Pero una vez regresen las resistencias del laboratorio, fabricar mi propia curva de correlación, de tal manera que ya tenga una correlación muy buena, porque es mi equipo, mi operario, mi concreto, y ya tengo la resistencia de ese material. Eso hay que hacer, eso es súper importante. Bregar a adivinar resistencia simplemente haciendo esclerometría es muy complicado. Hay equipos digitales hoy en día que le permiten a uno, le dan a uno una aproximación de la resistencia. Pues a veces hay que usarla. Algunos estructurales, discutiendo con ellos, han dicho: mire, en esas labores de actualización sísmica, si usted trabaja con 21 megapascales o trabaja con 25 o está por ahí cerca, realmente eso no hace una diferencia muy grande en los resultados. Entonces, de pronto uno puede aceptar lo que le diga el equipo, pero no debería ser así. Uno debería hacer su curva de calibración. Otro ensayo importante es el ensayo de ultrasonido. Tenemos en Colombia una norma. Yo era director del comité de normalización cuando se discutió la norma de ultrasonido, y yo traje la norma inglesa, que es hoy en día la norma de la Comunidad Europea, y esa fue la norma que se aprobó en Colombia. Es una norma muy interesante porque es muy amplia, es grande, cobija una cantidad de eventos que resultan en las pruebas de ultrasonido. Para el que no esté enterado de la prueba, es simplemente colocar unos transductores que vienen del equipo sobre la superficie del concreto y hacer pasar una onda ultrasónica. Entonces, un transductor emite la señal, el otro la recibe, y lo que se determina con estos equipos es la velocidad el tiempo de tránsito de la onda, y los equipos modernos, como uno puede introducir la distancia, pues le calculan de una vez la velocidad. Hay que saber que a mayor velocidad de pulso ultrasónico tenemos un concreto de mejor calidad, de más alta resistencia. Pero con el ultrasonido llegamos al mismo problema que tenemos con la esclerometría. Cuando uno entra
a estos ábacos que vienen con los equipos, generalmente termina uno en resistencias muy bajas. Entonces, la invitación es, de nuevo, generen sus propias curvas de correlación entre pulso y resistencia en cilindros. Esta curva, por ejemplo, que tenemos ahí, es la resistencia especificada en cubos, porque los europeos utilizan cubos en lugar de cilindros para medir la resistencia del concreto. En ultrasonido hay 3 maneras de hacer lecturas. La mejor es la directa, o sea, enfrentando los transductores. Esa es la mejor manera de hacer, la que da resultados reproducibles, resultados más veraces, ¿no? Sigue después esta semidirecta, muy útil cuando una columna tiene escondida una parte, entonces toca hacerla en un campito de una cara de la columna y el otro, no hay otra forma. Y la que da los peores resultados es esta forma indirecta o superficial. Entonces, en general hay que bregar a hacer lecturas directas. Aquí se ve, estamos haciendo ensayos en unas escuelas. Entonces, afortunadamente había estas parteluces por arriba, estos tabiques, y podíamos pasar la cuerda para enfrentar el transductor al otro lado. Pero a veces no se puede. En un tanque, por ejemplo, es complicado. Habría que hacer un hueco para pasar el otro transductor al otro lado y después sellar ese orificio. Entonces, en general es una prueba interesante, rápida, súper no destructiva, pero pues tiene sus bemoles. Y en general hay que saber, hay que conocer equipos, conocer la prueba. Hay gente que cree que hacer evaluaciones es irse con $100,000 y comprarse un poco de equipos y empezar a trabajar. Hay que trabajar mucho, mucho tiempo hasta que uno empieza realmente a entender la utilidad de los ensayos, la información que le está dando a uno, poderla interpretar. Hay muchos ensayos, no me voy a demorar mucho en ellos. Esta pistola de Windsor la coloca uno sobre la superficie del elemento que quiere investigarle la resistencia y dispara un pin de esos. Después va a medir uno cuánto penetró y habrá unas tablas que le permiten, unos gráficos que le permiten con esa penetración entrar a determinar la resistencia del concreto. Por supuesto, no hace falta mucha imaginación para entender que si uno dispara sobre un agregado muy duro, pues va a dar una resistencia muy alta, a pesar de que estoy midiendo las resistencias de una piedra. Entonces, pues son ensayos para especialistas. Este ensayo Capo Test es muy interesante. Desafortunadamente el equipo vale también como unos $15,000. Tiene una ventaja, hay que abrir un orificio muy pequeño, introduce uno este eje allá, lo amarra, es decir, lo aprieta, y luego aquí caza este manubrio, ¿no? como un aparato de moler maíz, donde uno empieza a desenvolver este helicoide dentro del concreto hasta que falla por tensión, va a producir un cono de falla. Y va a dejar registrado aquí en el dial la carga a la cual falló. Interesante porque no necesitaría uno casi ni energía, porque este huequito lo puede uno abrir con un aparatejo que le perfore con baterías. Puede ir a grandes alturas con él sin llevar mucha cosa. Y tiene muy buenas correlaciones, en particular para concretos que tengan de 28 megapascales hacia arriba. Un equipo generado por los daneses, bastante interesante. Lástima lo costoso, ¿no? Miremos otra prueba, resistencia a atracción. Me quedó allá esa atracción como si fuera otra cosa, pero es la resistencia a tensión o atracción directa. En algunos casos, esta prueba es más o menos sencilla. Hay que pegar un disco. Muchas veces hay que separar la sección. Si yo estoy investigando, por ejemplo, un mortero adherido sobre un concreto, habría que aislar el pedazo sobre el cual voy a hacer la tracción. Pero si es una estructura de concreto, pego directamente allí un disco de metal que tiene un orificio roscado. Ahí pongo un tornillo con cabeza esférica y este equipo tiene una mordaza que agarra ese tornillo y empiezo a darle vuelta a un émbolo y él empieza a hacer
tensión. ¿Para qué se utiliza? Para saber la cohesividad del concreto, su resistencia superficial. ¿Y dónde puede ser interesante? En estos casos muy útiles en la actualización sísmica, donde yo voy a envolver con fibras de carbono una columna o voy a colocar unas cintas de carbono a lo largo de una losa o de una viga. Muy importante saber que no voy a colocar un material que falla por adherencia sobre un concreto que es un merengue. Entonces, debo tener una superficie muy sólida debajo. Si estas pruebas no dan por lo menos unos 12, 15 kilogramos por centímetro cuadrado, voy a tener que hacer una preparación de la superficie, probablemente demoliendo un pedazo de ese concreto, volviéndolo a rehacer para instalar el reforzamiento. Este tipo de reforzamiento es muy útil. Hay gente que hace las cuentas por metro cuadrado y las compara con una varilla, pero después hay que explicarles que meterle 2 varillas a una viga de esas no es igual de sencillo a colocar en la superficie 2 cintas de carbono. ¿Que valen mucho? Sí, valen. Pero es que las cuentas hay que hacerlas completas. ¿Cuánto vale quedarme ahí, romper, exponer todo el acero? A veces mirar a ver qué hago con los flejes, por dónde diablos ensarto unas nuevas barras. Eso es muy complicado. Me puedo demorar meses haciendo un trabajo de reforzamiento de una estructura grande y me demoro días haciendo un reforzamiento con fibra de carbono. Lo que sigue después de evaluar, definir la estrategia de rehabilitación, hay que conocer los casos de reforzamiento, las posibilidades que yo tengo para reforzar una estructura. El amigo Rendón aquí en Colombia, y él viajó por toda Latinoamérica mostrando 10 casos de posibles reforzamientos. Aquí se ve una estructura donde se colocaron elementos metálicos para mejorar su respuesta a un sismo. Conocer técnicas de intervención es súper importante. Aquí vemos una estructura a la cual hay que destaparle flejes para hacer un recalce. Pronto van a colocar nueva armadura. Hay que saber que de pronto hay que hacer anclajes, que hay que colocar un concreto muy fluido abriendo rotos por allá arriba. Entonces, en general, las técnicas de intervención hay que conocerlas para poderle sacar provecho. Aquí se ve cómo están preparando unas columnas para unos recalces. Entonces, en este tipo de trabajos hay que usar especialistas. Realmente gente que tenga muchas obras detrás para que la cosa resulte bien. No se puede improvisar mucho en este tipo de actividades. Aquí se ve encamisado con acero de refuerzo en un puente. Aquí se ve la construcción de pantallas que son muy complicadas en estructuras existentes, ¿no? Hay que generar unos muros nuevos. Hay que definitivamente ir a romper por allá arriba piso para hacer los huecos por donde uno va a colocar un concreto autocompactante. Entonces hay que conocer también ese tipo de materiales, cómo se fabrica, cómo se elabora, cómo se compra. Y hay un lío adicional, y es que en labores de actualización sísmica, los volúmenes de material de recalce y de estos muros son muy pequeños. A veces es una cosa de 1/4 de metro cúbico. Es a veces hasta complicado pedirle a una concretera, puede decir, tráigame 1/4 de metro cúbico, que inmediatamente le dicen, le cobro por lo menos un viaje de unos 3 si quiere, para poder hacer el despacho. Entonces, a veces tiene uno que recurrir o a productos que venden ya predosificados, o tiene uno que saber un poquito cómo elaborar un concreto fluido o un concreto autocompactante. Como conclusiones, la actualización sísmica pues entraña desafíos importantes. Es realmente una especialidad de la ingeniería y de la arquitectura, pero es una especialidad muy interesante, una especialidad donde cuando uno se dedica a ella pues tiene trabajo, y tiene trabajos muy interesantes, tiene trabajos con muy poquita competencia, porque realmente es muy poquita la gente que hace estos trabajos bien hechos. Conocer de ensayos, de técnicas de evaluación es de vital importancia. Que entender los ensayos, que saber para qué sirven, cuál es el ámbito en el que funcionan bien. Y sobre todo, viendo la estructura, empieza uno a mirar qué tipo de ensayo es el que más se acomoda
a la información que yo necesito obtener. Conocer técnicas de rehabilitación. Hay gente que le tiene pereza, que les dicten charlas las empresas comerciales, porque siempre están pensando que vienen a venderles un producto. Pues todo el mundo vende algo en esta vida. Uno vende su trabajo, uno vende su ayuda, uno vende muchas cosas, ¿no? Pues esas empresas viven de vender sus sistemas y sus productos, pero es muy importante que la gente asista a esos eventos y empiece a entender. Uno se retira 10 años de esta actividad y se pierde muchas cosas nuevas que han salido al mercado y que le ahorrarían a uno una gran cantidad de trabajo y de esfuerzos y de plata. Acuérdense que uno de los líos más grandes de actualizar sísmicamente estructuras viejas o estructuras ocupadas es la sacada de servicio de esa estructura para la evaluación y luego para las labores de intervención. Alguna vez contaba que en una petrolera había que reforzar una losita minúscula, era una bobada, un pórtico ahí con 6 columnas y 8 columnas y una losa. Iban a cambiar un equipo que pesaba cierta cantidad de toneladas por otro mayor. Los que fueron a mirar el trabajo, algunos decían, vamos a ponerle más hierro a estas vigas, vamos a meterle unas 3 varillas más. Y ya estaban mirando cómo diablos iban a hacer el apuntalamiento, cómo iban a hacer el trabajo, cuánto iba a demorar esto, cómo iban a colocar el nuevo concreto, cuánto tiempo demoraba antes de poder desapuntalar. Y alguien más inteligente entró a preguntar, oiga, qué tanto necesitan ese compresor que van a colocar allá. Y dijeron, mire, cuando ese equipo no está trabajando aquí, se pierden como $80,000 diarios. Entonces el tipo entró y le dijo, oiga, le refuerzo esto con fibra de carbono y le hago el trabajo en 3 días. Ni siquiera le preguntaron cuánto valía. Tómelo, es suyo el trabajo, hágalo. Entonces es súper importante que uno entienda los nuevos materiales, las cosas que vienen a darle una mano a uno para poder hacer un trabajo de actualización sísmica rápido, seguro y eficaz. Pues esto era lo que yo tenía para contarles a ustedes hoy. Sé que cada uno de esos temas daría para una charla en particular, pues el tiempo es este. En general, pues tratamos de mostrar caminos simplemente para que la gente trate de transitarlos por su cuenta. Entonces, pues espero que haya cumplido con ese cometido en la charla de hoy. Les agradezco mucho. Bueno, gracias a ti, Carlos, por la conferencia que nos has presentado, un recorrido por la cantidad de implementos y de ayudas que tenemos para hacer valoraciones de estructuras. También quiero agradecer, antes de pasar a la parte de preguntas, Carlos, a las empresas que nos patrocinaron hoy. De Perú, Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura, y de Colombia, Argos, Master Builder Solutions y Cemento Salión. Bueno, para nosotros es muy importante saber a ustedes cómo les pareció la conferencia el día de hoy. En pantalla voy a dejar un QR y además a publicar en el chat un link que van a una encuesta de satisfacción muy corta. Allí además pueden sugerirnos temas y especialistas para futuras conferencias. Bueno, vamos a tener entonces unos minutos con Carlos para dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han formulado a través de la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom y por el chat de YouTube. Carlos, nos dice Gilmer Victorio, la autoconstrucción de viviendas es un problema y su construcción se realiza en varios años. ¿Estas edificaciones deben ser evaluadas aplicando las normativas vigentes o con criterios propios del especialista? Gracias por su recomendación. Es complicada la cosa, ¿no? Pues yo sigo insistiendo en que es importante tomar de la normativa las cosas que aportan realmente, pero de mirar realmente las estructuras como un ingeniero estructural, mirarlas como ingeniero, es decir, entenderla y mirar qué se puede hacer con ella realmente. Porque si no habría que demoler el 80% de las construcciones de los países. Ese es de pronto el mensaje. Es importante que el que haga ese tipo de trabajos entienda la estructura y mire qué le puede sacar de provecho y mirar de la normativa
las cosas que apliquen realmente, ¿no? Pero siempre no dejando de lado los ojos del ingeniero, del tipo que realmente va a responder por el trabajo. Eso es importante. Bueno, gracias, Carlos. Andrux González nos dice, ¿cuál es la manera o procedimiento para elegir el lugar para efectuar el ensayo? ¿Qué consideraciones tiene presente? ¿Se evalúa un análisis lineal y después no lineal? ¿Qué hacer? Bueno, yo no soy diseñador estructural, entonces de preguntas de diseño realmente no puedo responderlas, no es mi especialidad. Pero sin embargo, sí le voy a responder dónde hacer los ensayos. Es importante que la persona que necesita la información y sobre todo si hay un patólogo pegado al proyecto, sea él el que defina esta zona. Es muy importante que él sea el que las define. ¿Por qué? Porque él va a ver, mire por ejemplo este problema. Hay gente que dice, ingeniero, ¿para qué va a evaluar las zonas buenas si están buenas? ¿Cierto? Evaluemos lo malo, ¿cierto? Y ahí le dicen a uno, venga ingeniero, ¿para qué me va a tocar lo que está bueno? Eso ya sabe que está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Se dedica uno a ensayar las zonas malas y ¿cuál es el resultado? Que la estructura hay que tumbarla. Está muy mal. Por el contrario, otra gente le dice a uno, no, ingeniero, lo que está malo, está malo. Ensayemos las zonas buenas, a ver cómo está. Entonces, el resultado es que la estructura está muy bien y no hay que hacerle nada. Es muy importante entonces que alguien con cierta experiencia entre y defina los sitios. Mire, los núcleos me los sacan aquí, otro acá en esta columna. Que de pronto no haya alguien con un extractor de núcleos, se saque 3 núcleos a la columna a la misma altura y la parta, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Y hacer un buen balance entre mirar las zonas malas, ¿por qué? Y la muestra que yo tomo me va a dar la información de qué está pasando ahí. Y la muestra que tomo en la zona buena me va a permitir comparar entre las dos qué es la diferencia entre esas dos cosas para poder explicar lo que está pasando, sobre todo cuando hay un problema patológico. Pero está muy buena la pregunta en ese sentido. Muestrear tiene también su filosofía, ¿no? Y tiene su técnica. No sé, y lo de la segunda Análisis parte de la pregunta sí toca con con un estructural. Van a estructural. tener buenos estructurales más tarde en el panel. Bueno, Luis Caballero nos dice, cuando se tienen los planos estructurales de una estructura existente, ¿se pueden omitir los ensayos destructivos como regatas, núcleos y demás, teniendo en cuenta que en los planos existentes se tienen las especificaciones de los materiales y demás información importante de la estructura? Uh-huh. Sí, si uno encontró los planos, pues ya se ahorró una gran cantidad de trabajo. No hay que levantar nada, están las dimensiones, está la geometría, están las cuantías de refuerzo. ¿Qué habría que hacer? Una verificación de que lo que está en los planos fue lo que se construyó, simplemente. Entonces, ir a algunas secciones importantes, hacer los ensayitos, mirar cuántas barras aparecen en el plano, 4 barras de pulgada y 4 barras me está marcando el detector. Rompo en un sitio chiquitico, miro, sí señor, son barras de pulgada. Hasta luego. Esa sección está construida de acuerdo al plano. Si uno sale de esas dudas, por supuesto, se ahorró una gran cantidad de trabajo y pues sería lo indicado utilizar esos planos. Bueno, y hay varias personas que nos preguntan sobre qué porcentaje de elementos se escanean o a cuáles se les hace regata, o sea, qué tanto se investiga. Alguna vez tuve un lío con alguien porque me dijo que el puente era muy chiquito comparado con un trabajo que le había hecho en un puente más grande, ¿no? Le dije, háblese con un veterinario a ver si examinar un burro grande o un burro chiquito tiene un costo distinto. Son 4 patas, 2 orejas. Entonces, no hay normativa sobre porcentajes por la siguiente razón. Supongamos que yo tengo que mirar esa estructura que hablamos de la industria petrolera, que era 8 columnas. Entonces, uno dice, el 10% de la estructura debe ser evaluado. Entonces, de 10 de 8, el 0,8 de un elemento habría que evaluar y ya uno saldría de esa cosa. Entonces, de pronto, muy poquito para lo que tiene. Pero supongamos que llegamos a un muelle, como de la sociedad portuaria, ¿no? Entonces, uno encuentra un muelle que tiene
500, 700 metros y que tiene 8 pilotes por eje y están cada 4 metros, entonces tiene 1000 pilotes ahí. Entonces el 10% lo pondría uno a evaluar 100 pilotes, se vuelve uno bobo haciendo ensayos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer realmente? En un muelle tan grande, con esa gran cantidad de pilotes, de vigas, cabezales, de vigas, de borde, de área de losa, escoger 3 o 4 secciones que a uno le interesen y más bien mirar cómo va cambiando el material en profundidad desde la zona del mar hacia la zona de tierra firme, porque hay diferente. Cuando pega la ola atrás, el salpique, va a ser diferente el comportamiento de elementos que están allá metidos que los que están afuera, que solamente tienen la brisa del mar. Entonces, se necesita mucho sentido común en evaluación estructural y desafortunadamente el sentido común no es el que más abunda. Pero en general, por eso no hay un porcentaje, por eso no se puede definir, porque cada estructura hay que mirarla. Imagínense, yo tengo 1000 elementos y le aplico un porcentaje, la evaluación vale más que la rehabilitación. Listo. Gracias, Carlos. Henry Carvajal nos dice, ¿esto se debe realizar una evaluación estructural y en cuál es un estudio de vulnerabilidad sísmica? ¿Son procedimientos distintos o complementarios en los estudios patológicos estructurales? Sí, pues es que una evaluación estructural puede tener motivos muy distintos a los de una actualización sísmica. Por ejemplo, yo puedo tener una evaluación estructural porque un sector de una estructura está mostrando un mal comportamiento. No tiene nada que ver con el sismo. Entonces me quedó un concreto de mala calidad en esta zona, muy poroso, hay corrosión, tengo líos, se está metiendo el agua de mar ahí. Entonces es una evaluación orientada a un problema de patología. Entonces no necesariamente una cosa tiene que coincidir con la otra. Ahora, cuando ya tengo una estructura de 30, 40 años en un ambiente marino, por ejemplo, un ambiente industrial con una atmósfera muy contaminada, y voy a hacer una rehabilitación, muy probablemente lo más indicado es pegarle de una vez el estudio de vulnerabilidad. Ahí sí, de una vez hay que salir de ambas cosas. Bueno, Carlos, hay un arquitecto, el arquitecto Gabriel Grillo nos dice, ¿cuándo y cómo se puede determinar que la cimentación requiere reforzamiento? Dices, tenemos geotecnistas en el panel más tarde, ¿no? Pues digamos, una cimentación no cumple con sus funciones, pues cuando la geometría, las áreas realmente no cuadran para los cálculos que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entro, mire un caso, hace poco me ofrecieron mirar una casa que iba a ser ocupada por una tienda de estas tiendas de las grandes superficies. Entonces querían en la casa hacer muy poca intervención, pero sí necesitaban espacios libres. Entonces ya habían previsto quitar un poco de muros y era una edificación que no tenía un sistema porticado. Entonces yo les dije, pero venga, ¿cómo van a tener la cubierta si van a quitar todas las paredes? Y están abriendo unos espacios inmensos para las cajas, pero ¿de dónde diablos van a colgar la nueva cubierta? O tienen que quitarla. Entonces, empezar a instalar nuevos elementos, pues implica necesariamente abrir grandes huecos y generar una nueva cimentación. Y abrir en otros sitios, a ver si los muros con los que se cuenta, qué tipo de cosas tienen abajo, porque las casas, ¿cómo las hacíamos? Simplemente abríamos una trinchera, ¿no? Aquí le decimos una chamba en Colombia, y la llenábamos a veces con piedra de rajón y murriábamos, echábamos una lechada de cemento, a veces con algo de arena, y esa era toda la cimentación que había. A veces sobre eso colocábamos una viga de amarre, ¿no? Pero uno tiene que entrar a mirar, no solamente qué existe, sino qué va a colocar encima. Una vez defina ambas cosas, pues ya sabes si esa cimentación le sirve o no.
y están los amigos geotecnistas para ayudarle a uno a salir de esa duda. Pero en general, la gente no es tonta, la gente entra, mira qué tipo de cimiento tiene y dice, no, pues para poner una columna ahí yo voy a tener que hacerle una zapata independiente. Es más o menos por ese lado la cosa. Bueno, Carlos Armando Sandoval, ingeniero, ¿las pruebas de carga antes de intervenir son útiles? ¿Las ha contemplado en sus labores? Pues yo nunca he hecho pruebas de carga, se usan mucho en puentes, se usan mucho en puentes. Bien hechas, son muy buenas, generan una información útil para el estructural que tiene a cargo y se han vuelto importantes, por ejemplo, a raíz de que hemos concesionado todas las vías en el país. Entonces a la concesión se le entregan un poco de puentes que tienen ya cierta edad. Entonces los concesionarios tienen que hacer una primera labor, entrar a mirar qué les están entregando, ¿no? ¿Qué estructura me van a dar? Porque yo tengo que responder por ella 30 años. Ese es uno de los términos del acuerdo con el Instituto Nacional de Vías. Usted recibe la vía en las condiciones que la damos, buena, y me devuelve todas las estructuras en las mismas o mejores condiciones. Entonces ellos tienen que ir a mirar qué diablos les están entregando. Entonces en algunos casos hacen pruebas de carga para mirar. Una prueba de carga mal hecha es un lío. Y pueden hacer fallar la estructura o llevarla a cargas donde prácticamente hacen fallar los elementos. Pues tiene una respuesta muy interesante, es que encontramos la carga última que resistía la estructura, pero se dañó. O sea, ya no sirve. Pero tienen esa utilidad. El estructural definirá si una prueba de carga realmente le aporta información útil. A veces cargan en edificios ciertas zonas, ¿no? Suben allá unos tanques y los llenan con agua para medir deflexiones. Por supuesto, puede ser una información útil para el que está haciendo la evaluación de la capacidad portante. Bueno, Carlos, y ya para terminar, ¿qué mensaje quisieras que se llevaran nuestros asistentes el día de hoy, así como resumen de todo lo que vimos? No te entendí bien. ¿Qué mensaje quisieras que se llevaran nuestros Ya. asistentes como resumen de tu conferencia, como algo indispensable? Algo indispensable. A los que ya tienen ciertos años trabajando en diseño, pues muy importante entrarle a las técnicas de rehabilitación modernas. A los jóvenes, que el estudio de los materiales, que el estudio de la durabilidad y el estudio de rehabilitación de estructuras puede ser una labor muy interesante a futuro y una labor donde no van a tener tantos competidores como si se dedican simplemente al diseño estructural, donde realmente hay mucha competencia y cuando hay mucha competencia los precios se caen. Entonces hay que agregarle un plus a la actividad que uno haga, en particular algo que no mucha gente haga y sobre todo que no mucha gente haga bien. Ese sería el mensaje. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la conferencia que nos has dado hoy, por tu disposición siempre ejemplar para compartir tus conocimientos y toda tu experiencia. Esperamos tenerte nuevamente en este set para seguir hablando de ese apasionante tema de la patología de las estructuras de concreto. Vale, a ustedes por la paciencia. Les Bueno, agradezco mucho. también Espero verlos agradecemos. otra vez. Claro que sí. Bueno, Hasta luego a todos. Chao. chao, Carlos. Feliz tarde. Igualmente agradecemos también a Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yuras de Perú y a Argos Master Builder Solutions y Cemento Salión de Colombia, que con su vinculación comercial le hacen posible programar este tipo de eventos para ustedes. Y antes de finalizar voy a contarles qué tenemos programado a futuro. Continuando con esta serie internacional de diseño y construcción sísmica en el módulo 3, que es el que arrancamos el día de hoy, pasado mañana, jueves 2 de septiembre, 11 de la mañana, hora Colombia, Perú, tenemos la segunda conferencia. Adecuación sísmica, actualización y reforzamiento estructural de edificaciones, con el ingeniero Julio Higashi, que nos acompañará desde Perú. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a esta conferencia es válida para toda la serie, así es que van a recibir su link de conexión en sus correos electrónicos. En el chat vamos a publicar el link de registro para que puedan compartirlo con otros profesionales o compañeros que quieran asistir.
Este sábado 4 de septiembre tendremos la cuarta conferencia del módulo 2 de la serie. Hablaremos de estructuras básicas de concreto reforzado, conceptos de construcción, un módulo dirigido a personal de obra y que además hace parte del programa Club Maestros del Concreto. La conferencia será sobre cimentaciones superficiales, zapatas, ciclópeos, vigas de amarre, placas. La cita es el próximo sábado a las 3 de la tarde, hora Colombia, Perú. Los invito a asistir y compartir el link de registro con sus colaboradores en obra encargados del manejo del concreto. Maestros, oficiales, ayudantes, personal técnico, residentes, directores. Se trata de conferencias prácticas de gran utilidad. Y ASOCEM de Perú está invitando al curso Estimación de la incertidumbre de la medición en métodos de ensayo con el ingeniero Armando Arias Aguas. Este se realizará del 6 al 10 de septiembre a las 7 de la noche, hora Colombia, Perú. Quienes estén interesados pueden obtener información o tramitar su inscripción inscribiendo a contacto@asocem.org.pe. En el chat estamos publicando este correo electrónico para que puedan inscribirse. Bueno, y ya está cerca la RC 2021. Del 28 de septiembre al 1 de octubre tendrá lugar la reunión del concreto virtual, el máximo evento de la construcción con lo último en tecnología de cemento, concreto y prefabricados. La asistencia es sin costo y ya están abiertas las inscripciones. Pueden hacerlo ingresando a www.reuniondelconcreto.com. En el chat pueden encontrar el link y alístense porque allí estaremos en esta semana del 28 de septiembre al 1 de octubre con lo último en tecnología de construcción. Si estás en YouTube, te invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para estar siempre conectado con nuestro programa de conferencias. Puedes revivir las conferencias de esta serie en los canales de YouTube de Prosemco y ASOCEM. Las direcciones las estaremos publicando en el chat. Y a partir de mañana, la grabación de esta conferencia estará disponible en los canales de YouTube de Prosemco y ASOCEM. Y para quienes están interesados en las presentaciones de las conferencias de este módulo, van a estar disponibles por demanda en la página web de Prosemco, www.prosem.co, una vez concluya el módulo. Y ya están disponibles las del módulo 1, diseño sísmico de estructuras de concreto. No corra riesgos. Son 4 excelentes presentaciones de 4 expertos mundiales. Recuerda que si haces parte del Club de Suscriptores de Noticreto, puedes descargarla sin costo. Te invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Nos encuentran a Prosemco en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram y a ASOCEM en Facebook y LinkedIn. Tenemos al ingeniero Carlos Alberto Arcila, la conferencia del día de hoy, a nuestros patrocinadores de Perú, Pacasmayo, Cemento Yura y UNACEM, y a los patrocinadores de Colombia, Argos, Master Builder Solutions y Cemento Salión. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Los espero el jueves para seguir con el módulo de vulnerabilidad sísmica de estructuras de concreto. Que tengan todos un feliz día.